Bueno, muy buenos días para todos. Muchísimas gracias por esta invitación. Un saludo a todos nuestros contertulios en este foro virtual. A amigos de Ecopetrol, de verdad, muchas gracias por organizar este espacio. Y sí, como se mencionaba, tengo el gusto de representar hoy a Utipec con esta ponencia, digámoslo así, de Ecopetrol, nuestro patrimonio. La empresa más querida que hoy está en grave riesgo. Tal y como se anticipaba, estamos hoy muy preocupados porque definitivamente el patrimonio de todos en Colombia está en grave riesgo. Y es por eso que yo quiero empezar por recordar un poco quién es Utipec. Utipec es una organización sindical que hace 13 años viene desafiando el paradigma sindical tradicional. Hemos reemplazado ese concepto tradicional de lucha de clases por una visión de interdependencia, de cooperación, de generación de valor y ese de conflicto por la paz laboral que garantiza sostenibilidad en el empleo decente. Como sindicato, además, pertenecemos a FETRAPEM, organización que representa organizaciones sindicales del sector minero, petrolero y energético, de la cual también tengo el honor de presidir. Y es desde allí que nosotros queremos compartir hoy con todos nuestros seguidores en las diferentes redes que están viendo este foro en directo y que lo seguirán viendo, porque sé que será un espacio de gran valor que seguirá siendo consultado. Y es que empecemos por recordar que Ecopetrol es de todos. Yo sé que muchos de los que están aquí lo saben, pero como decía un profesor mío, el que sabe repasa y reafirma, pero el que no sabe se da cuenta, se entera, que es que este no es un problema de los trabajadores de Ecopetrol, o no es un problema de los directivos de Ecopetrol, los administradores de Ecopetrol, no, este es un problema de todos los colombianos, porque esta es la empresa que tiene el mayor aporte al Producto Interno Bruto del país, es la empresa que mayores ingresos fiscales le genera al país, que se ha reconocido como una empresa líder del sector para América Latina, que es una empresa que por años ha venido construyendo un enfoque, una propuesta de valor basada en la sostenibilidad. Entonces, por eso, yo creo que la primera aproximación que yo quiero traer es que Ecopetrol es de todos. Y eso lo demuestra su composición accionaria. Ojo, es que muchos creen que Ecopetrol es del gobierno. No, el gobierno es nuestro administrador, es el encargado de velar por los intereses de los colombianos que representamos más del 88% de la propiedad, que le hemos encargado a ellos que velen por ella y que hoy vemos que claramente no están cumpliendo con su deber. Pero aún el 11,5% de los propietarios privados, digámoslo así, en su mayoría también son personas, son fondos de pensiones, son fondos de inversión, muchos de ellos también colombianos, que realmente valoramos, apreciamos y que queremos ver esta empresa otra vez creciente. Es importante también entender entonces que este doble carácter, digámoslo así, que tiene Ecopetrol, la hace una empresa por un lado estatal, pero por el otro lado también una empresa de interés privado, una empresa que cotiza sus acciones en la Bolsa de Valores de Nueva York. Y por lo tanto, su gobernanza debe ser un balance, debe garantizar, por supuesto, los derechos generales del Estado colombiano, pero por el otro lado debe garantizar y respetar los derechos de los socios de la compañía. Y en ese sentido, también es preciso comprenderla desde esa perspectiva. Ahora, es importante también recordar la importancia de Ecopetrol desde su rol. Allí vemos cómo para el Estado colombiano pues es muy importante una empresa petrolera porque es que Colombia necesita los hidrocarburos, no es contra los hidrocarburos, sino con los hidrocarburos que podemos desarrollar una transición inteligente, una que transforme el ámbito social, el ámbito productivo, el ámbito fiscal y que eso le permita al país insertarse de manera exitosa en el modelo energético que se está construyendo y que será perfeccionado en las siguientes décadas. Eso tiene que ver con que Ecopetrol no solamente genera dinero para el Estado colombiano, no solamente debemos verla como efectivamente ha sido durante estos 20 años una empresa generadora de mucho valor, sino que además también se convierte en la garantía de suministro energético del país, de soberanía energética. Es una compañía que nos garantiza también una infraestructura estratégica, porque es la que vela, porque esa infraestructura que es de la empresa esté mantenida y esté disponible para satisfacer las necesidades del país. Definitivamente, Ecopetrol es clave para el proceso de transición energética y todo eso nos tiene que ayudar a valorarla. Ahora, lo que en segundo aspecto quiero contar en este espacio es que Ecopetrol está en grave riesgo. Es un patrimonio de todos los colombianos, valiosísimo, como hemos dicho, pero está en grave riesgo. ¿Y por qué? Porque hay una estrategia que uno empieza a percibir bastante deliberada y muy bien estructurada, en primer lugar, para desorientarla estratégicamente.
desde una bandera que yo califico como obtusa, de una ideologización pseudoambientalista, de ambientalismo radical e inconsciente. Entonces se propicia la destrucción de todo un sector y en consecuencia, por supuesto, de Ecopetrol, que es el principal exponente de ese sector. Declaraciones como esa que registra en este momento la imagen que estoy compartiendo son desafortunadas, pero lastimosamente son muy poderosas, generan desconfianza. Eso es lo que se empieza a revelar en la destrucción del valor de la compañía. Una compañía que en el 2022, en junio, cotizó sus acciones en la bolsa de Nueva York por encima de $17, ha llegado a estar muy cerca de los $7, perdiendo 2/3 partes de su valor en lo que va corrido de este gobierno. Pero además, esa destrucción, esa desorientación estratégica se ve materializada en el planteamiento de injerencia que el gobierno colombiano hace cuando rompe ese concepto de balance del que hablábamos un poco atrás de gobernanza, y entonces hay una injerencia directa y entonces los caprichos del presidente son los que terminan materializándose, como en el caso de Crown Rock, donde una inversión estratégica que hubiera podido compensar los malos resultados internos que ha tenido Ecopetrol en estos 2 años, pues es rechazada por unas razones poco objetivas, basadas, otra vez digo, en esa visión que lo que está haciendo es destruir el patrimonio de todos en Colombia. Pero además de eso, se ve materializada desde la misma junta directiva. Quizá la primera versión que hubo en este gobierno fue un poco mejor, pero ya hoy lo que uno encuentra es una junta directiva mayoritariamente compuesta por activistas anti-extractivismo, que realmente son antimisión natural de una empresa petrolera. Activistas y mercaderes sindicales y convenientes clientelistas que se ajustan a los caprichos del gobierno nacional a cambio de prebendas. ¿Para qué? Para seguir sembrando una idea errónea de que es que vamos a convertir a Ecopetrol en una empresa de energías renovables o quizá una de inteligencia artificial. Y como, perdónenme, yo quizá me salga del protocolo y sea demasiado coloquial, como se dice por allí, pero el sentido común le dice a uno que si uno tiene una vaca y esa vaca le está dando una productividad, uno no le compra una silla porque se le antojó meterse al negocio de los caballos de paso fino colombiano. No, uno lo que hace es cuidar a la vaquita, proveerle todo lo que necesita la vaquita y garantizar que lo que nos produce la vaca seguramente nos dé, si es que es de verdad lo que queremos y lo que necesitamos para comprar aquel potranco, para entrenarlo y para desarrollar ese otro negocio. Y eso es precisamente forzar a una empresa petrolera a convertirse en una empresa de energías alternativas o peor aún, de inteligencia artificial, como lo ha propuesto de manera expresa este gobierno, pues significará la destrucción, la desorientación, que miren, ya se está materializando. Nosotros como organización sindical recibimos quejas de nuestros trabajadores en diferentes lugares del país diciéndonos es que tienen retrasados los mantenimientos hasta por varios años, están poniendo en riesgo la integridad de la infraestructura. Eso es gravísimo y por supuesto, por las medidas adoptadas por el gobierno, no se está haciendo la exploración que debería hacerse. Se nos engaña diciendo desde la Agencia Nacional de Hidrocarburos que es que con los contratos firmados es suficiente y que hay que optimizar esos contratos, cuando lo que estamos es negándonos la oportunidad de seguir encontrando esos recursos, convirtiéndolos en reservas y pudiendo aprovecharlos para garantizar la soberanía energética. Pero en cambio, sí se destinan recursos muy importantes a iniciativas que ya son excesivas, que son faraónicas en temas de energías renovables y de transición energética. O qué decir, por ejemplo, del anuncio de capitalización de la compañía Aire, que entre otras cosas va a ser gerenciada por uno de los miembros de la Junta que tiene serios cuestionamientos por su conflicto de interés en el financiamiento de la campaña de este gobierno de una manera irregular. Todas esas cosas destruyen a la empresa porque la desorientan estratégicamente, la ponen a navegar hacia no se sabe a dónde. Y eso definitivamente es lo que se materializa en esa caída de valor, en esa caída de apreciación que el mercado le ha venido dando. Pero además de eso, un tercer aspecto que yo quiero compartirles hoy es que, pues bueno, realmente estoy trayendo a la mesa algo que ya es de conocimiento público. Ecopetrol está siendo afectada por la corrupción. Desde aquel momento en el que se vaticinaba el riesgo de que el presidente de la compañía llegase a ser investigado por el Consejo Nacional Electoral por manejos irregulares en la campaña presidencial, ya había una voz de alerta. Pero además de eso, pues bueno, ya se sabe aquello del apartamento en una negociación oscura, poco clara, la remodelación que se dice en los medios de comunicación y no precisamente por esos que señalan de ultraderechistas, sino por periodistas de diferentes matices acerca de su financiamiento en efectivo con dinero que le llegaba al contratista, de un contratista supuestamente de la empresa en cajas de cartón, escándalos asociados a adjudicación de contratos, pues cuestionamientos en la venta reciente de la generadora Termomorichal. Todas estas cosas definitivamente afectan la confianza y claramente la confianza, como seguramente varios de los contertulios que hoy tendremos con su experiencia y su formación pueden corroborar que es un enorme impacto en la valoración
de una compañía como la nuestra. Pero también otra forma en la que está siendo destruida Ecopetrol es en su clima interno. En realidad la meritocracia que se había construido, que seguramente era imperfecta, que seguramente tenía cuestionamientos y limitaciones, pero que existía dentro de la compañía, definitivamente se desdibuja por completo. Cuando, pues, oiga, queda como en la nebulosa pensar que un proceso meritocrático que elegiría al presidente de Ecopetrol no encontrara a nadie más idóneo que al gerente de la campaña del gobierno, pues claramente eso ponía la primera piedra de la destrucción del clima organizacional. Pero luego casos como casos que son famosos dentro de Ecopetrol, personas que entran siendo líderes, días después son ascendidos a gerentes y luego semanas después ahora son nombrados vicepresidentes que dicen también dentro de la compañía, ellos mismos reconocen que su principal mérito es ser amigos del alma y cercanos al doctor Roa. Eso claramente mina la confianza, mina la credibilidad, hace destruir el liderazgo interno y por supuesto daña el clima organizacional. Se ha perdido, se está perdiendo talento humano. Quizá aquí no lo hicieron como en Venezuela, donde Chávez, con pito en mano, despidió a un recurso humano, a un talento humano valiosísimo que la compañía había desarrollado por años, pero con estas señales sí se está logrando que muchas personas terminen hastiadas de esto que está sucediendo en Ecopetrol y estamos perdiendo un talento valiosísimo que la compañía tardó y gastó mucho para conseguir. Atomo, el proyecto de reestructuración que ha afectado durante este año la parte administrativa y que a partir del año próximo afectará a la parte operativa de la compañía, pues se ha convertido en sinónimo de incertidumbre. Porque si bien no nos negamos a creer que puedan haber oportunidades de optimización de procesos y cosas de estas, lo cierto es que la desconfianza sembrada y los hechos que han tenido que experimentar los trabajadores dan cuenta de que definitivamente este no es un proceso transparente ni confiable. Y termino diciendo que en ese clima interno la destrucción también ha llegado en la violación del derecho de la libertad de asociación y de negociación, en una especie de colusión con la USO, la organización sindical tradicional que supuestamente velaba por los derechos de los trabajadores. Seguramente fue así en el pasado, pero que claramente con el financiamiento de la campaña de este gobierno que está destruyendo la fuente del empleo se desdibujó por completo. Pero no solo eso, de una manera ilegal e irregular, en la administración de la empresa posterior a la firma de una convención colectiva del trabajo con 9 organizaciones sindicales, se reúne con una sola, con la USO, la financiadora del gobierno, para hacer un acta extraconvencional en la cual generan toda suerte de vejámenes contra la libertad de asociación. Por ejemplo, antes de que eso sucediera en Ecopetrol, había trabajadores que en ejercicio de su libertad podrían decir, yo no quiero pertenecer a ningún sindicato, y había un régimen que les permitía hacer eso. Bueno, pues sin preguntarle a esos trabajadores, que según información que tenemos representaban cerca del 30% de la población total de la empresa, sin haberles consultado, simplemente un día a otro decidieron, esto se acaba y ustedes pasan a ser del régimen convencional, y eso sí, tienen que aportar el 2% de su salario a esa organización sindical que pues le atribuyen todos los méritos desde esta administración para ser merecedora de recibir esto, desconociendo a otras 8 firmantes de la convención. Pero no para ahí el despropósito. Resulta que a los afiliados de las otras 8 organizaciones se les viola lo que se firmó, lo que se pactó en presencia de representantes del Ministerio del Trabajo, que depositó la misma empresa en el Ministerio del Trabajo como una convención, que era el derecho de beneficiarse de la convención por ser afiliados a nuestras organizaciones. Y les inician también a hacer el cobro adicional a la cuota sindical que nos pagan a esos otros 8 sindicatos para darle 2% de su salario también a la USO, una organización en la que no se ven representados, pero que la empresa les obliga. Con eso estimamos que cerca de 15.000 o 18.000 millones de pesos al año de manera irregular se le están girando a la USO por parte de Ecopetrol en una retención que irrespeta el derecho, la libertad de asociación y la libertad de negociación. Esto, en resumen, está destruyendo también por dentro Ecopetrol. Por eso nosotros hoy hacemos un llamado no solo a los trabajadores, que cada día más buscan otras opciones como la nuestra para ser representados legítimamente. Incluso aquellos que todavía no se han dado cuenta que en su libertad de asociación pueden retirarse de esas organizaciones que han traicionado sus intereses. Y que no solo los trabajadores, sino la sociedad en general, salgamos en defensa de esta, que es la empresa más querida por todos los colombianos, que es patrimonio de todos nosotros y que no podemos permitir que nos sigan destruyendo. Muchísimas gracias, un abrazo cordial y seguimos aquí en este gran foro virtual organizado por amigos de Ecopetrol.